La octava maravilla del mundo en las inversiones. Según Einstein, el interés compuesto es precisamente la octava maravilla del mundo y puede ser usado a favor o puede ser usado en contra. Te voy a dar un ejemplo del interés compuesto usado en contra, en este caso en una deuda personal. Probablemente tú has escuchado esta historia de terror o la has vivido o tienes un familiar que lo ha experimentado algunas veces o muchas veces, y es lo siguiente: pides un crédito por 5,000 pesos, a lo mejor sacas un teléfono, no lo pagas y lo único que haces es dejar que la deuda siga corriendo. Supongamos que hayan sido 5,000 pesos de deuda inicial, pasan los años y cuando quieres sacar, no sé, algún crédito o quieres sacar un auto y te dicen, enséñame tu historial crediticio, vas al buró de crédito y resulta que esos 5,000 pesos se convirtieron en 20,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque definitivamente te están cobrando interés del interés del interés y se fue acumulando una bola de nieve. Precisamente esto es el interés compuesto. Actúa como si fuera una bola de nieve. En el caso de las inversiones es exactamente lo mismo. Tú inviertes una cierta cantidad y esa cantidad, si se invierte con el tiempo, te va generando rendimiento, del rendimiento, del rendimiento, del rendimiento, de manera que los últimos años, sobre todo en una inversión muchos años después, el crecimiento se vuelve exponencial. Esto nos ayuda definitivamente en las inversiones, porque cuando nosotros ponemos a trabajar el dinero, los primeros años probablemente no vemos un crecimiento significativo, pero al cabo del tiempo se vuelve muy grande. Y esto pasa en algunas otras áreas de nuestra vida. Si haces ejercicio, si evitas a lo mejor comer comida chatarra o ciertas cosas que tú puedes hacer, de manera que si haces ese hábito poco a poco o de poco en poco, va creciendo y se vuelve una bola de nieve. Pensando en la salud, si tú tomas una coca al día, pues conforme va pasando el tiempo vas engordando y llega un momento donde probablemente te vuelves diabético. Te voy a dar un ejemplo, en este caso en las inversiones, cómo funciona el interés compuesto. Por eso es se podría decir que es una de las estrategias que yo utilizo con muchos jóvenes, y me encanta trabajar con jóvenes porque sé que ellos con poco pueden hacer mucho justo por el tiempo que tienen, porque tienen mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo que obtuve alguna vez y me encanta esta tabla. Estamos hablando de dos hermanos gemelos. Uno se llama Juan y el otro se llama Miguel. Juan empieza a invertir a sus 20 años 3,000 pesos anuales en una inversión que le genera un 10% de rendimiento anual. Juan invierte del año 20 hasta sus 30 años. A los 30 años deja de invertir, resulta que se casa y tienen hijos y su esposa le dice, no podemos seguir invirtiendo porque pues, definitivamente hay cosas que pagar, hay cuentas que pagar. Entonces deja de invertir, pero dice, pero no voy a sacar el dinero, lo voy a dejar invertido en ese mismo fondo que me genera un 10% anual. Por otro lado tenemos a su hermano gemelo que se llama Miguel, y se entera la esposa de Miguel que su cuñado, o sea Juan, ya llevaba 10 años ahorrando, y le dice a Miguel, oye, ¿cómo es posible que tu hermano empezó a ahorrar desde los 10 años, desde hace 10 años, y tú no has ahorrado absolutamente nada o no has invertido tu dinero, no has hecho absolutamente nada? Entonces lo que hace Miguel es que empieza a invertir justo la misma cantidad, 3,000 pesos al año, en un fondo de inversión que le genera un 10% de rendimiento anual. Pasan los años y a los 60 años se sienta Juan y Miguel y se acuerdan que tienen su fondo, que precisamente lo abrieron para el retiro. Y le dice a Miguel a Juan, oye, ¿cómo te fue en el fondo? Dijo, pues no sé, hay que ver cuánto nos haya generado ese fondo, pero la realidad, le dice Juan a Miguel, es que pues yo dejé de ahorrar. ¿A ti cómo te fue? Y le dice Miguel, pues a mí me fue muy bien porque yo jamás dejé de invertir. A los 30 años empecé a invertir y hoy que tengo 60 años, es decir,
30 años después, yo no he dejado de invertir, le dice Miguel a Juan, justo porque creé el hábito y nos ha ido muy bien. Entonces, los dos se sientan a revisar sus cuentas y se llevan una grata sorpresa. Mi primer pregunta que yo te haría en este momento es la siguiente. Juan invirtió 3,000 pesos al año e invirtió de los 20 años a los 30 años en un fondo que le genera el 10% de rendimiento anual. Es el mismo fondo que le genera el 10% de rendimiento anual a Miguel. La diferencia es que Juan deja su dinero de sus 30 años a sus 60 años y ahí no lo vuelve a tocar, pero sí se estaba invirtiendo. En el caso de Miguel, él empezó a invertir de los 30 años hasta los 60. Es decir, Miguel invirtió prácticamente 20 años más. ¿Por qué? Porque Juan nada más invirtió 10 años y Miguel invirtió 30 años, es decir, 20 años más. Entonces, regresando un poco al punto, los dos tienen 60 años y se llevan una grata sorpresa. Y te pregunto, ¿quién crees que haya sido quien haya tenido más dinero? Muchos de mis clientes y de mis amigos me dicen definitivamente Miguel, porque Miguel invirtió 30 años de su vida. Pero la sorpresa es que no. Justo quien tiene más dinero al final es precisamente Juan. Juan logra tener 917,725 pesos con el mismo fondo de inversión, 10% de rendimiento anual. En cambio, Miguel tiene 542,830 pesos. ¿Cuál es la diferencia en este ejercicio? Definitivamente el interés compuesto que jugó a favor de Juan por el tiempo. Y esto no es lo único. Debemos de saber definitivamente lo siguiente. Juan tiene prácticamente 400,000 pesos más que Miguel. Es decir, logra tener casi el doble o casi un 50% más de lo que tiene Miguel. Un 50% más de lo que tiene Miguel. Lo que quiero decir con esto precisamente es que en las inversiones, el interés compuesto, que es la octava maravilla del mundo, como bien lo describe Einstein, juega un papel fundamental el interés compuesto. Si tú eres joven, empieza a invertir lo antes posible. Lo más importante en tu caso, que eres joven, no es tu dinero, es el tiempo. Y al finalizar, cierro con esto. Uno de los hombres más ricos del mundo se llama Warren Buffett. Él dice definitivamente que él no es rico precisamente porque fuera muy inteligente. Él dice, yo soy más rico justo porque utilicé el interés compuesto a mi favor. Él menciona que fueron 3 cosas las principales que le ayudaron. Uno, el interés compuesto. Otro, definitivamente dice, nací en Estados Unidos y me dio la oportunidad de generar riqueza. Y la tercera es pues, por los conocimientos. Pero le da mucho más valor al interés compuesto, al tiempo. Porque él compró su primera acción de Coca-Cola justo cuando tenía 12 años. Independientemente en la edad en la que tú estés, si empiezas a invertir lo antes posible en un fondo de bajo costo, y lo dejas por mucho tiempo, te puede ir muy bien, especialmente para los jóvenes que tienen menos de 30 años. Que tengas un excelente día. Saludos.